Cordial saludo, bienvenido a este canal que se llama Juanmatic. Hoy estaremos encontrando el percentil 17 y el percentil 94 de un grupo de datos. Recuerde que para nosotros es sumamente importante que se suscriba al canal y recomiende el video. Entonces vamos a realizar un ejercicio de medidas de posición y en las medidas de posición pues no es valiosa la marca de clase. Podríamos omitirla y aquí lo tenemos. Lo que sí es importante es identificar el límite inferior, el límite superior, no siempre se presenta como lo estamos viendo en esta tabla, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Solo por recordar, tengo 108 sujetos que tienen la condición de estar entre 24 y 32. Y leemos el enunciado, se preguntó la edad a sujetos que ingresaron a un almacén de cadena. Entonces hay 20 sujetos que tienen edades entre 0 y 8 años. Y hay 10 sujetos que tienen edades entre 56 y 64. Lo más importante cuando hablamos de medidas de posición es N. N es la cantidad de sujetos a los cuales entrevisté. En este caso vamos a hablar del percentil 17 y del percentil 94. Esta que tengo acá, que estoy señalando en este momento, dice que PK, o sea el percentil K, es igual al límite inferior donde está ese percentil más K por N. K es el valor de percentil, N es el tamaño de la muestra que elegí partido entre 100. ¿Por qué entre 100? Porque los percentiles parten entre 100, los deciles parten entre 10. Si le hubieran preguntado por el decil 5, pues tendrías 5 por K dividido entre 10. Eso menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior por la amplitud dividida la frecuencia absoluta. Lo primero que voy a hallar en cualquier caso va a ser N, y N es el tamaño de la muestra. N para nuestro caso va a ser 599. Listo. Para el percentil 17 voy a decir 17 por N dividido entre 100, porque estoy hablando de percentiles. Esto va a ser igual a 17 por N, que es 599 dividido entre 100. Entonces voy a buscar el valor 101. Y yo siempre suelo presentar esto de la misma manera. Digo, me voy para frecuencia acumulada y sé que para el primer intervalo, que es el que estoy señalando, tengo valores que van desde el 1 hasta el 20. Para el segundo intervalo, que no es el que estoy señalando, es el que está en blanco, hay valores desde el 21 hasta el 60. Para el tercer intervalo tengo valores que van desde el 61 hasta el 116, es decir, ese intervalo es el que me interesa. Para el tercer intervalo, para el cuarto tengo valores que van desde el 117 hasta el 124 y así pues para todos los intervalos. Voy a pintar con un color diferente el intervalo que necesito. Ahí tengo los valores que van desde el 61 hasta el 116. Ahora voy a hallar estos valores de la ecuación, el límite inferior para ese intervalo, voy a hallar la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo que necesito o que estoy utilizando, que sería el intervalo percentílico 17, necesito la amplitud de mi intervalo y la frecuencia para ese intervalo. Yo utilizo F o F sub I, en este caso F es igual a F sub I. Entonces pienso en el tercer intervalo, que es el de interés, y digo, el límite inferior es 16. Listo. Frecuencia acumulada del intervalo anterior será 60. Entonces usted se viene para su intervalo, que es este que estamos señalando, y buscamos la frecuencia acumulada para el anterior, que será 60. La amplitud es la distancia entre el límite superior y el límite inferior. En este caso, para la tabla, todos son iguales. Entonces sería 8 menos 0 o 24 menos 16, que en todo caso da 8. Y la frecuencia simple para ese intervalo es igual a 56. Entonces usted dice que el percentil 17 es igual a, aprovechando esta ecuación, límite inferior que es 16 más, voy a abrir paréntesis para decirle a Excel que hay una jerarquía
En las operaciones ingreso el valor de K por N partido entre 100, que en este caso es 101.86, lo voy a restar con la frecuencia acumulada del intervalo anterior, cierro paréntesis, por la jerarquía de las operaciones, multiplicado por la amplitud y dividido por la frecuencia del intervalo. En este caso, eso será 21,97. Y de aquí yo puedo sacar la siguiente conclusión, y es que el 17% de los datos valen 21.97 o menos. Eso significa el percentil 17. Ahora, por encima podría decir que el 83% de los datos es igual o superior a 21,97. Para el percentil 94, pues hago el mismo ejercicio. Lo primero es hallar n, ya sé que n es 599, y voy a hallar 94 por n dividido entre 100. Y eso es igual a 563,6. Entonces, en la frecuencia acumulada voy a ver qué intervalo abraza el 563,6. Estoy en este intervalo de acá y digo, ese tiene los valores que van desde el 465 hasta el 556. Este que estoy pintando de un color diferente tiene los valores que van desde el 557 hasta el 589. ¿Qué significa? Que el percentil 94 está en este intervalo que estoy señalando. Entonces, continuemos hallando el percentil 94. Para hallar el percentil 94, lo primero es hallar n, y voy a encontrar 94 por n partido entre 100. Eso me dio 563,06, y lo que hago es que busco en qué intervalo está ese valor de 563. Entonces, este intervalo que tengo acá va a ir desde el 557 hasta el 589. Es decir, este intervalo es el que va a ser el proveedor de todos estos valores que tengo acá. Entonces, lo primero que digo es el límite inferior es igual a 48. Frecuencia acumulada del intervalo inmediatamente anterior al intervalo donde está el percentil 94 va a ser igual a, usted se viene para el intervalo y dice, el acumulado anterior es 556. Amplitud para ese intervalo es lo mismo que para todos los intervalos, que es 8, y tengo la frecuencia absoluta para ese intervalo. Yo hago f, pero en la fórmula tengo fi, en este caso muestro pues que son iguales y digo que es igual a 33. Como estoy utilizando Excel, pues puedo meter inmediatamente los valores. Digo p de 94 es igual al límite inferior, que es igual a 48, sumado con, abro paréntesis, tengo 94 por 599 partido entre 100, que es 563,06, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior por la amplitud, que mi amplitud dijimos que era igual a 8, por la, cierro paréntesis, por la amplitud que era igual a 8, dividido, pongamos el 8 de acá para ser coherentes con la fórmula, dividido por 33. Y eso me va a dar 49,71. ¿Qué conclusión puedo hacer, chicos, acá? ¿O qué conclusión puedo generar? Vea, que el 94% de los datos es menor o igual a 49,71 y que en cambio el 6% de los datos es superior o igual a 49,71. Hemos hallado entonces el percentil 17 y el percentil 94. Esperamos que el video le haya sido útil. Recuerde que para nosotros es muy importante que se suscriba al canal y recomiende los videos. Esperamos que tenga un excelente resto de día.